Elizabeth Forero, abogada de Fusega, Abogados y Asociados SAS. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la acción de tutela? Bueno, yo considero que muchos tenemos un concepto más o menos de lo que es la acción de tutela. Algunos pensarán que la acción de tutela es el mecanismo más efectivo para llegar a la administración de justicia. Y en realidad, pues es un poco de lo que es la acción de tutela. Pero para exigir nuestros derechos es necesario conocer los mecanismos que nos da la Constitución de una manera más amplia, para tener más fortaleza al momento de exigir. La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 constitucional y regulada por el decreto 2591 de 1991. ¿Quién puede presentar la acción de tutela? La acción de tutela la puede presentar cualquier persona que considere que se están afectando sus derechos fundamentales. La puede presentar un menor por él solo o por su representante legal. También la pueden presentar extranjeros, personas jurídicas y todo tipo de persona. Se puede presentar mediante agente oficioso. La característica de la agencia oficiosa es que se tiene que demostrar que la persona a la que se le está vulnerando ese derecho le es imposible presentar la acción de tutela y lo tiene que hacer una persona como agente oficioso. También se puede hacer a través de representantes legales, en el caso pues, de las personas jurídicas y los menores de edad. ¿Contra quién puedo presentar la acción de tutela? La acción de tutela la puedo presentar contra entidades del Estado, contra autoridades públicas y contra particulares, pero en el caso de los particulares tienen que tener ciertas características. Tiene que ser una persona que esté prestando un servicio público o que la persona contra la que va la tutela exista subordinación o indefensión, que son dos cosas diferentes. La subordinación es cuando existe un vínculo jurídico, mientras que la indefensión se da por otros motivos, por ejemplo, cuando un medio masivo de comunicación dice una noticia falsa en contra de una persona y esto afecta su integridad personal. ¿Qué tiene que contener la acción de tutela? Pues la acción de tutela tiene que contener los derechos que se están vulnerando, los hechos, las pretensiones. Si yo quiero, puedo solicitar medidas provisionales y estas medidas provisionales el juez las estudiará y si son necesarias las pondrá en ejecución para evitar la vulneración de los derechos. ¿Se puede presentar acción de tutela contra providencias judiciales? La respuesta es sí, pero la acción de tutela contra providencias judiciales tiene mayores exigencias que una acción de tutela normal. ¿Por qué? Porque se busca que exista seguridad jurídica y además de eso que no se considere la acción de tutela como una tercera instancia, sino como el mecanismo que nos ayuda a proteger nuestros derechos. ¿Qué requisitos se exige? Exige que tenga unas características genéricas y unas específicas. Entre las genéricas encontramos que sea relevante constitucional, que cumpla con el requisito de inmediatez, de subsidiariedad, que se expliquen bien los hechos y el por qué hubo una afectación. También exige que no sea una tutela contra tutela, pero excepcionalmente puede ser tutela contra tutela si cumple ciertos requisitos. Entre las causales específicas se tiene que cumplir alguna de estas, no todas, sino alguna. Entonces encontramos defecto fáctico, defecto orgánico, defecto sustancial, encontramos desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y defecto procedimental absoluto y defecto por exceso ritual manifiesto. Cada una de estas causales tiene características específicas que podremos ver en otro video. Bueno, entre otras características de la acción de tutela encontramos que es un mecanismo informal. Entonces no tiene tantas exigencias como otros mecanismos, no necesitamos un abogado para interponer la acción de tutela, por ejemplo. Además, el juez es el director de la tutela. Él es el que la maneja poquito a poquito y va organizándola para poder proteger los derechos de las personas. De modo que si yo presento una tutela y yo no sé cómo presentar las pruebas y otras cosas, pues el juez me va a ayudar.
porque el juez tiene que actuar de oficio. Y cuando yo presento la tutela y si en mis pretensiones no exijo lo que realmente debería exigir, el juez puede fallar ultra y extra petita. O sea, más allá de lo que yo pido, el juez lo puede garantizar para pues no vulnerar ningún derecho constitucional y que sea un mecanismo efectivo. La acción de tutela nos exige que sea el último mecanismo al que yo voy a ir, o sea, subsidiario. No tengo más mecanismos para exigir mis derechos y lo último a lo que puedo ir es a la acción de tutela para que se me garantice. Puede ser transitoria, es decir, existen otros mecanismos, pero esos mecanismos no son ni idóneos ni eficaces. En estos casos, la acción de tutela cuando es transitoria y llega a proceder y se garantizan los derechos que se están exigiendo, tenemos un plazo de 4 meses para interponer los mecanismos ordinarios, porque en esos 4 meses se pierde el efecto de la acción de tutela. Cuando es transitoria, excepcionalmente la acción de tutela va a tener un efecto digamos que final, o sea, va a ser la decisión final. Por ejemplo, soy una persona de la tercera edad, necesito mi pensión, ya básicamente me quedan muy poquitos años de vida. Si me pongo a ir a la jurisdicción ordinaria, pues no voy a tener mi pensión y no voy a disfrutarla nunca, y es mi mínimo vital y hace parte pues de mis derechos y mi dignidad humana. Entonces, allí la acción de tutela tiene un efecto definitivo. ¿Por qué? Porque se busca que se garanticen los derechos, y también cuando se dan esos casos, pues es que la circunstancia es real. No hay algo que diga, no, es que esta circunstancia tiene que ir a un proceso ordinario porque pues pueden salir otros factores. Y además, pues se evita que se congestione la rama judicial. La acción de tutela también nos exige que sea inmediata. Entonces yo tengo que presentarlo pues cuando se me están vulnerando mis derechos, ¿sí? En un término razonable y proporcional. Finalmente, la acción de tutela es un mecanismo al que todos podemos acceder. Es necesario en muchas ocasiones, pero a veces abusamos de la acción de tutela, y es bueno que conozcamos en qué condiciones procede la acción de tutela, es decir, cuando sea subsidiaria e inmediata y cuando yo esté alegando la vulneración de derechos fundamentales. ¿Qué serían los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados, o sea, llevados a nuestro ordenamiento jurídico, y también existen muchos otros derechos fundamentales que no se encuentran en la Constitución, porque los derechos fundamentales no son absolutos. Es decir, no existen solo los que están en el título tal de la Constitución, sino que dependiendo de las circunstancias pueden salir otros derechos fundamentales. ¿Esto qué implica? Que estos derechos que yo alegue estén vinculados con mi dignidad humana, de modo que si se ve afectada la dignidad humana, se está viendo afectada un derecho fundamental. Bueno, no siendo más, aprovechemos la acción de tutela, pero no abusemos de ella. Miremos en qué circunstancias se puede presentar para que la acción de tutela no sea una cosa que yo presento y presento y la rama judicial se llene y llene de tutelas. Hagamos valer nuestros derechos. Suscríbanse y los espero en una próxima ocasión.